Que Dios les bendiga grandemente una vez más. Vamos a compartir un breve mensaje para la comunidad hispana ah, aquí en Calgary, pero también para aquellos que lo escuchan en otras partes, en otras ciudades. Que el Señor les bendiga. Quiero saludar a mis hermanos, los extrañamos grandemente. Ya algunos están aquí en Calgary, otros están en Estados Unidos, en Honduras, en Belice. Así es que los extrañamos a todos y estamos orando, amén, que pronto estemos juntos alabando al Señor. El tema de esta tarde que quiero compartir es que quiero ver si el Señor nos ayuda a abrir una ventana hacia la eternidad. Una ventana hacia la eternidad. Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Hay algún tema bíblico que tal vez evitamos por ser un poco desagradable o quizás tal vez por ser un poco controversial? Piense usted en eso. ¿Hay algún tema que evitamos? Y eso le da una indicación de que esta tarde vamos a estar hablando de un tema que para algunos puede ser ofensivo. Algunos puede que se enojen o se sientan muy incómodos. Pero yo creo que con la voluntad de Dios y con la ayuda del Señor podemos tomar cualquier mensaje de la palabra de Dios y que sea una bendición para los que escuchan. Por lo tanto, ¿cómo reaccionaría usted ante el tema del infierno? Un tema muy pesado, a decir verdad, y no sé cómo estará la situación en sus hogares, quienes van a estar escuchando este mensaje, pero algunos tienen que ver más de alguno en alguna parte que quizás lo está visitando un familiar y están en la sala juntos. Quizás su tío, al que usted ha querido invitar a la iglesia por mucho tiempo, va a estar escuchando este mensaje sobre el infierno. Y ya se está poniendo un poco incómodo y ya se está tal vez hasta mostrando señales de molestarse porque no le gusta que le prediquen del infierno. Sin duda alguna, si hay algún mensaje que evitamos es el del infierno, porque no nos gusta ese tema, nos hace muy incómodos. Pero, como le digo, yo sé que ahora estamos en nuestros hogares, muchos, pero tómese un café y aguántese un poco y verá de que el Señor nos va a bendecir. Vamos a ver cómo el Señor abre una ventana a la eternidad. En Lucas, el capítulo 16, verso 19 al 31. Algunos de ustedes ya saben a qué se refiere. Y el que no, esto les va a recordar. Se trata de el rico y Lázaro. Esta palabra de Dios representa en esencia dos vidas totalmente opuestas. Una, la del hombre pobre, Lázaro, como de una persona muy sufrida, en extremo, como que abandonada por la sociedad, abandonada por sus familiares, abandonado aún por Dios, al parecer. Y la otra vida es de un hombre que aparentemente ha sido bendecido inmensamente. Cualquiera diría que las ventanas de los cielos se le abrieron sobre este hogar y ha sido grandemente bendecido, que es la vida del rico. Ahora, conocemos la escritura, pero repasándola una vez más, nos habla entonces de un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino, y este hombre se llevaba la mejor vida, hacía banquetes, no cualquier banquete, pero con esplendidez. Quería vivir como un rico, quería mostrarle a todo mundo de que él era un hombre bendecido. Ahora, tenía un vecino que es el mendigo llamado Lázaro, que dice la palabra estaba echado a la puerta, que estaba
no solamente echado y abandonado, pero estaba lleno de llagas. Horrible. Pero sucedió entonces que ellos no sabían de que estaban a punto de entrar por una ventana hacia la eternidad. El verso número 22 prosigue la historia que cuando murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y también el rico murió y fue sepultado. Lamentablemente, en esta ventana a la eternidad vemos dos destinos totalmente diferentes. Porque el verso 23 dice que en el Hades el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El Hades, o sea, el lugar donde están los muertos. En otras versiones de la Biblia se usa la palabra en el infierno. Y esto es lo que nos aterroriza, esto es lo que rechazamos a veces, y por eso a veces no queremos hablar sobre este tema, porque es muy delicado para algunos de nosotros. Ahora, este hombre rico, al encontrarse en el Hades, y no solamente durmiendo, como algunos pensamos, pero el Señor Jesucristo dice que está en tormentos. Vio de lejos a Abraham y comenzó entonces a alzar su voz al ver que el miserable Lázaro estaba en el seno de Abraham. O sea, como un padre que chinea a su bebé, cuidando y nutriendo a su criatura. Entonces, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Esta ventana a la eternidad nos da una realidad que es la que queremos evitar, porque no nos gusta. Y es de que no sabemos qué va a haber de nosotros en el futuro, en la eternidad. Pero eso es lo que el Señor está tratando de explicarnos, no solamente para que nos sintamos mal, pero para que podamos tomar medidas para hacer cambios en nuestras vidas, para que cuando se hable de nuestra vida, una vez hayamos pasado al otro lado, que no se nos compare con este rico que fue a parar al Hades, al infierno, en un lugar de tormento. Pero todos queremos estar en la presencia de Dios. Y ese es el mensaje de esta palabra que el Señor tiene. Pero lamentablemente Abraham es que le dice al rico: tú recibiste tus bienes y Lázaro sus males. Ahora ya no te podemos ayudar. Hay un gran abismo entre nosotros. Aunque quisiéramos, nada podemos hacer por ti. Entonces el rico toma conciencia de su situación y él responde: te ruego pues, Padre, que le enviéis a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y eso es extremadamente importante. Ahora, el rico dice, entonces le dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Y esto es muy importante para mí en esta historia que el Señor nos cuenta, y es de que el rico una vez va a su destino final, donde pasa por las ventanas de la eternidad y se encuentra donde jamás pensó que se iba a encontrar. Se dio cuenta inmediatamente de lo que es más importante en la vida, cuando él pidió de que alguien de entre los muertos se vaya a testificarle a sus padres, a sus familiares. No les está diciendo para que los aconseje de qué hacer en el mundo,
pero directamente le está diciendo para que les prediquen la palabra y que no vengan a este lugar donde yo estoy. Y es una realidad de que el ser humano tiene que enfrentar tarde o temprano. Y es mejor que la enfrentemos mientras estamos aún con vida para que podamos hacer preparaciones para nuestro destino final. Ahora, el rico comprendió entonces también, según él, si alguien se levantaba de los muertos, iba a ser ese un gran milagro, una gran señal de que sin duda iba a persuadir a todos sus familiares, a su padre, a sus hermanos, a sus primos, a todos los que lo escuchasen. Imagínese usted si un muerto se levanta y viene a predicarnos. Sería algo conmovedor, transformador. Mas, sin embargo, la palabra de Dios nos dice de que eso no es suficiente para persuadir a las personas. O sea, de que por miedo no podemos vivir para Dios eficazmente. Ese no es el plan del Señor. No es de los milagros no pueden hacer que seamos salvos. El miedo tampoco. Por lo tanto, es un gran error el que a veces pensamos de que si Dios hace grandes milagros, vamos a tener increíble avivamiento y muchos van a venir al Señor. La raíz y el corazón de este mensaje tan raro que el Señor está expresando es este, en el verso 29. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante entre los muertos. Una vez más está resumiendo cuál es el mensaje de acá, de que Dios ha puesto a los profetas que han predicado el mensaje para que nosotros lo escuchemos y nos arrepintamos y lo obedezcamos y seamos salvos. Ahora, es importante para mí el verso 29, donde dice, a los profetas tienen. O sea, no dice, a los profetas tenían, a pesar de que muchos ya habían sido muertos. Pero dice, los profetas tienen. O sea, de que aún tenemos nosotros el fundamento de los profetas. Alguien dice, bueno, ustedes no son la iglesia real porque no tienen profetas. Claro que sí. Las enseñanzas de los profetas se mantienen vigentes para la iglesia hoy día. Es un fundamento sobre el que la iglesia está edificada y nadie los puede suplantar. Así es que tenemos profetas en nuestras vidas que son los profetas de la palabra de Dios. El problema por el cual a veces nos apartamos de temas controversiales como este es porque los malentendemos o no los usamos adecuadamente. Número uno, pensamos que el predicador, si va a hablar del infierno, es porque quiere meterle miedo al corazón, para que nos arrepintamos, corramos al altar, nos arrodillemos, oremos y lloremos y seamos salvos. Pero el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Es solamente un respeto hacia Dios, así como un hijo tiene respeto, temor de fracasar ante su padre. Quiere complacerlo. Ese es el temor que está hablando. Y también a veces nos metemos en problemas cuando hablamos de estos temas delicados del infierno, porque los usamos para demostrar nuestro conocimiento carnal. Algunos dicen, bueno, veamos cuál es el seno de Abraham. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cuál es el paraíso? Definámoslo. Esto es, tengo esta gran revelación de lo que es. Oh no, pero ¿a dónde va a ir a parar el alma cuando muramos? ¿Va a estar dormida? ¿Va a estar en un lugar reservado? ¿O se va al cielo directamente? ¿O se va
a ser castigado en el infierno. Pero una vez más, el tema del Señor no es ninguno de esos. Esas son distracciones que tomamos a veces. El tema principal en este mensaje del rico y Lázaro es que usted y yo tenemos que estar listos para el final de nuestro viaje. Porque la vida es en verdad como un viaje. El final es la muerte. Es un viaje muy corto, a decir verdad. Y al final de la muerte se abre una puerta, la cual nos intriga a todos, yo creo, que es la eternidad. Yo quiero estar preparado para el día cuando yo pase por esa puerta. Y usted también debería de estar preparándose para entrar por esa puerta. Hoy día, durante estos tiempos de la pandemia, escuchamos a muchos predicadores de diferentes organizaciones, diferentes iglesias, denominaciones, y casi todos estamos predicando lo mismo, de que en estos tiempos difíciles no sabemos cuál será el futuro del mundo, pero una cosa sabemos, que estamos en un tiempo para prepararnos. Ahora, de eso estoy hablando esta tarde. No estoy diciendo solamente hay que prepararse, pero vamos a ver cómo dice la palabra que debemos de prepararnos. Amén. Ahora, hay una escritura en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24 al 25, que nos explica la brevedad de la vida. Otras escrituras dicen que es como el vapor, ahora está y después ya no. Pero esta escritura dice que toda carne, o sea, usted y yo, somos en verdad como la hierba. Y toda gloria del hombre, ¿como qué? Como la flor de la hierba. O sea, la gloria del hombre, sus logros, el renombre que usted pueda tener. Hace poco estaba leyendo de cuál es la lista de los 50 hombres más ricos del mundo. ¿Y eso qué es? Es simplemente la gloria del hombre, pero es como la flor de la hierba. Que la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. O sea que no haga el error del rico que se jacta de la gloria que tiene en este mundo. Usted puede que sea una persona muy atractiva, muy fuerte, muy acaudalada, pero eso no es lo que lo debería de definir, porque todo eso va a pasar en el tiempo que usted menos se lo espera. Pero una cosa permanece para siempre, y no es la gloria del hombre, no es la fama o las riquezas o aún ni la buena salud, pero es la palabra de Dios. Agárrese firme de la palabra del Señor, lea la palabra de Dios, escuche las predicaciones y obedezca la palabra del Señor, amén, para que cuando usted pase por esa puerta, por esa ventana a la eternidad, que usted abra sus ojos en la presencia del Señor Jesucristo, que le amó y dio su vida por usted y por mí en el Calvario. Ahora, el problema que tenemos es que preferimos en nuestra carnalidad escuchar fábulas, aunque no lo querramos reconocer. Segunda de Timoteo, el capítulo número 4 dice, el apóstol le dice a Timoteo que predique la palabra, amén, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, se van a apartar de escuchar la palabra de Dios predicada por los apóstoles y los profetas, como lo tenemos en la palabra de Dios. Y van a preferir predicadores que les cuenten cosas que a ellos les agrada escuchar. El tema del infierno no es un tema que nos agrade. El tema de la eternidad no nos agrada mucho.
el tema de que necesitamos hacer cambios no nos agrada mucho, pero es increíblemente necesario. Pero tengo que terminar en unos 5 minutos, así es que me voy a apresurar. Dice, hay que oír a los profetas. Ahora, vamos a mencionar unas escrituras, no las voy a leer porque no hay tiempo. Usted dígame qué tienen entre ellas en común. Y si usted no está familiarizado con estas escrituras, léalas, porque está el riesgo de que tal vez no se las hayan enseñado y usted no esté preparado para la eternidad. Hechos 2:38. Hechos 8:16 al 17. Hechos 10:44 al 48. Hechos 19:1 al 6. ¿Sabe usted qué tienen en común? La primera es Pedro predicándole a los judíos. La segunda es la predicación de los apóstoles a los samaritanos. La tercera es la predicación a los gentiles. La cuarta es Pablo predicando a creyentes en Efeso. Ahora, lo que estas escrituras tienen en común es que podemos leer, escuchar a la predicación de los apóstoles explicando cómo podemos estar listos para la eternidad. Y cualquier otro mensaje diferente al que los apóstoles predican es falso. Es un guía que está guiando, es un ciego que está guiando a otro ciego. Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, si nos predica diferente de como ellos nos predicaron, sea anatema, sea maldito, no está apoyado por Dios. No estemos conformes con predicadores que nos predican fábulas, pero busquemos un predicador que nos predique la palabra de Dios, cómo debemos de ser salvos, cómo debemos de estar listos para enfrentar la eternidad. Y el último verso dice en 1 de Juan 4, verso 6 al 7, los dejo con esto, dice, nosotros somos de Dios. ¿Quién está hablando? El apóstol. Sabemos que los apóstoles son de Dios. Usted no sabe si yo soy de Dios. Usted no sabe si fulano es de Dios. Pero una cosa usted puede estar segura de que usted sabe que los apóstoles son de Dios. Obedezca la predicación, oiga la predicación de los profetas, de los apóstoles, y usted va a estar seguro en su salvación. Pero mire usted qué interesante este versículo que dice, el que conoce a Dios nos oye. Oír a Moisés y a los profetas, así como el Señor Jesús dijo, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y los dejo con este tema. Yo creo que si lo hacemos de la manera correcta, podemos hablar de cualquier tema, aunque sea muy controversial y que pueda ser bien recibido por todos. Dios le ama y por eso Él nos está hablando de esta ventana a la eternidad. Y si usted ama a Dios, obedezca la palabra de los apóstoles. Arrepiéntase, bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y el Señor le va a llenar con la promesa de su Espíritu Santo. Lea los versículos que mencionamos en el libro de los Hechos. Oiga la voz de Dios, oiga a los profetas y obedezca la palabra del Señor.